Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Bienvenidos a este reportaje especial dedicado a uno de los relatos más simbólicos de la tradición oral andina, el cuento de los Kainas. Hoy explicaremos cómo este cuento sigue influyendo en la identidad, los valores de nuestras comunidades. Acompáñenme en este viaje por la memoria colectiva y por la sabiduría escondida en nuestras leyendas. En mi ensayo planteo que el cuento de los Kainas funciona como un mecanismo simbólico de la regulación social, transmitiendo normas de convivencia, respeto y justicia dentro de la comunidad. Argumento que este cuento no solo busca explicar lo sobrenatural, sino orientar el comportamiento humano y por eso sigue vigente incluso hoy. Buenos días, hoy día estamos con la psicóloga Alina Solís del Chuna, psicóloga clínica, que le realizaremos una serie de preguntas. Desde su enfoque psicológico, ¿cómo interpreta la representación del sufrimiento y la exclusión de los personajes de los Kainas y qué aspectos del relato considera claves para comprender los efectos emocionales y sociales de la marginación? Bien, desde el punto de vista psicológico, este cuento va mostrando cómo es que la exclusión social va deteriorando profundamente esta identidad de estos trabajadores, ¿no? Y sobre todo en su bienestar emocional. Además que los habitantes de Kaina viven en un profundo aislamiento, en un profundo abandono. Y eso hace que en ellos tengan sentimientos de frustración, de miedo, de una pérdida del sentido. Además, uno de los aspectos más importantes que Vallejo quiere profundizar en este libro es que va a retratar la indiferencia de estos trabajadores andinos, ¿no? Esta invisibilización va a producir un daño psicológico, porque cuando un grupo humano no es reconocido, va a dañar su autoestima colectiva. Y eso hace también que pierdan su capacidad de sentirse valiosos ante la humanidad. ¿De qué manera cree que en el cuento refleja mecanismos de resistencia psíquica o afirmación de la dignidad humana frente a situaciones de trauma, opresión o olvido? Bien, esto se muestra a través de la capacidad de los personajes para buscar su sentido, ¿no? Su sentido de la vida en medio del dolor que están pasando, ¿no? Aunque viven en situaciones traumáticas, ¿no? de las que están viviendo en ese entorno, ellos van a intentar preservar de algún modo algún aspecto de su humanidad, ¿no? Por ejemplo, los vínculos, memorias, valores, que les va a permitir reafirmar su dignidad. Además, desde el punto de vista psicológico, va a reconocer que aún en contextos opresivos, como lo viven estas personas, ellos van a poder activar mecanismos de resiliencia. Por ejemplo, conservar la esperanza, mantener la solidaridad entre ellos e intentar comprender el mundo que los está rodeando. Y esta resistencia interior es la que va a mantener viva su identidad. ¿Qué significado psicológico le atribuye a la animalización de los personajes? ¿Cómo cree que en este recurso literario expresa procesos de deshumanización o ruptura de la identidad a causa de la injusticia? Bien, la animalización va a representar en este libro, en este cuento, un proceso de extrema deshumanización provocado por la injusticia social. Desde un punto de vista psicológico, vemos que cuando una persona es tratada de esta forma, ¿no? Que es tratada durante mucho tiempo como inferior, inútil, insignificante, su identidad se va rompiendo, se va viendo fragmentada. Y esto puede llevar a percibirse a sí misma como algo menos que humano, ¿no? Su dignidad se va decayendo. Entonces, este autor, Vallejo, va a usar la animalización como un símbolo de desigualdad, de opresión y abuso, ¿no? Que van destruyendo su autoestima emocional, su estabilidad y la percepción de uno mismo. No es una metáfora de este libro que va a causar una exclusión prolongada. ¿Por qué considera que los Kainas siguen siendo un texto vigente para la reflexión sobre los efectos psicológicos de la desigualdad y la exclusión social actual?
¿Cuál es la enseñanza más relevante que transmite desde el punto de vista a la salud mental? Ujú. Este cuento sigue siendo vigente hasta el día de hoy, a pesar de haber sido escrito hace muchos años, porque hoy todavía vemos cómo la pobreza, el racismo y la desigualdad siguen afectando profundamente en la salud mental de las personas. Los sentimientos de inferioridad, desesperanza y la ruptura de la dignidad siguen estando presente en comunidades que viven marginados. Entonces, la enseñanza más importante es que la deshumanización no solamente va a afectar las condiciones materiales de las personas, sino también su mente y su dignidad. Por eso, comprender y enfrentar la exclusión no es solamente un deber social en sí mismo, sino una necesidad para proteger la salud mental y fortalecer la dignidad humana. Muchas gracias. Queremos agradecer profundamente al profesional presentado, cuya experiencia y conocimiento nos han permitido comprender mejor la profundidad simbólica y social del cuento Los Kainas de César Vallejo. Sus aportes han enriquecido este análisis y nos invitan a seguir reflexionando sobre la vigencia y nuestras tradiciones orales relacionadas a los desafíos de nuestras comunidades. En conclusión, Los Kainos de César Vallejo no solo denuncian la deshumanización y marginación de los trabajadores andinos, sino que también muestra que el sufrimiento puede convertirse en resistencia y dignidad, y valoran nuestras tradiciones que fortalecen la identidad colectiva. Su mensaje esencial permanece porque conoce la humanidad del otro y la justicia de la comunidad.